Bien, ahora estamos. Bien, decíamos entonces que la gluconeogénesis podríamos considerarla en alguna medida como un proceso inverso a la glucólisis, pero tiene algunas variaciones, por lo tanto, decíamos que no es tan cierto, ¿sí? Y hablábamos de la importancia de la glucosa, ¿sí? La glucosa es una molécula muy importante, apareció, digamos, dentro de lo que es la evolución del estudio de estos compuestos, de estos complejos, de estas macromoléculas, como son el almidón y demás, al ser la glucosa fundamental, ¿sí? En la estructura de esto, fue una de las primeras estudiadas en el tiempo y que, bueno, su importancia fundamental, a través de todos los estudios que se hicieron, se determinó que sigue siendo un combustible importante y también es un bloque estructural, ¿sí? Universal de todos los organismos vivos, tanto desde microbios como podemos decir hasta el ser humano, ¿sí? Los mamíferos, ¿sí? En los mamíferos, algunos tejidos van a depender casi por completo de la glucosa para la producción de energía metabólica. Es importante también en el cerebro, ¿sí? Importantísimo el sistema nervioso de los humanos. También en eritrocitos, testículos, médula renal, tejidos embrionarios, en fin, muchos tejidos. Entonces, por eso es que presentamos a la glucosa como sí generadora de energía metabólica. Y bueno, acá nos da una idea de la importancia, o sea, se lo consume en alimentación y se los desgasta a través de la actividad física, ¿no es cierto? Es la energía necesaria, o sea, se lo consumen los alimentos y es el combustible necesario para toda actividad física. Existe, entonces podemos decir que la gluconeogénesis sí es un método para sintetizar glucosa a partir de precursores no glucídicos. También puede ser a partir de precursores no glucídicos, ¿sí? Gluconeogénesis. En realidad la palabra gluconeogénesis estaría traducido como formación de azúcar nuevo, ¿sí? Entonces, es decir, que vamos a formar a partir de otros metabolitos más pequeños la glucosa. No vamos a formar, sino que el organismo sintetiza a partir de otros organismos, perdón, de otras moléculas más pequeñas. A ver, decimos que entonces es la glucólisis, podemos decir que la síntesis de glúcidos a partir de precursores sencillos, ¿sí? Entonces, esta glucólisis se va a dar en alguna medida un poco diferenciada entre plantas y animales algunas etapas, pero la parte fundamental, que es desde el fosfoenol piruvato hasta la formación de la glucosa 6-fosfato, es igual, tanto en plantas como en animales, ¿sí? Nosotros ya vimos glucólisis, o sea que ya estamos conscientes de estas moléculas que vimos, ¿sí? Fosfoenol piruvato, que estaba antes del piruvato, que era el producto prefinal, y la glucosa 6-fosfato, que era la glucosa activada para iniciar su degradación. Bueno, en este caso, como estamos hablando de gluconeogénesis, es el proceso inverso. Y esta etapa es común en todos los organismos vivos, tanto animales como plantas. A partir de ahí, si estamos en la etapa de gluconeogénesis, puede tener distintos destinos, como también puede tener diferentes orígenes, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos hablar en cuanto a glucólisis? Por ejemplo, en las semillas germinadas de las plantas, las grasas y las proteínas que están almacenadas, ¿sí? Se convierten a través de rutas entre las que se encuentra la gluconeogénesis en sacarosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en animales, a partir de lactato y piruvato, o a partir de triacilgliceroles, ¿sí? Va a seguir esta ruta para convertirse en glucosa 6-fosfato. En las plantas lo va a hacer a partir de, por ejemplo, el 3-fosfoglicerato de la fijación
a través de la fijación del dióxido de carbono, que esto se da donde... Bajo la escalera. Bajo la escalera. Ay, perdón. Sí. Entonces, estábamos en el tema de las plantas, ¿sí? La fijación del dióxido de carbono, que se produce por la fotosíntesis, la formación de 3-fosfoglicerato, y se incorpora luego en la vía de la glucosa, de la gluconeogénesis. Pero todos, como vemos, tenemos esta parte común, eso quiero que quede bien clarito, ¿sí? Que después cuando desarrollemos, esta es la parte general, así vista en forma general, como para interpretar diferentes otras etapas que no son visibles, ¿sí? Porque por ahí no tenemos que hacer toda la deducción desde fosfoenolpiruvato hasta glucosa 6-fosfato y nos perdimos en la inmensidad, no sabemos todas esas reacciones que vemos a dónde están, ¿sí? Entonces, bien, eso es importante. Lo que vamos a ver hoy es todo el desarrollo a partir de fosfoenolpiruvato hasta glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que está dentro de todo lo que vemos, diríamos, el macro, ¿sí? Se ubica a partir de eso, o sea, a partir de estas moléculas, también a partir de aminoácidos glucogénicos que se llaman, como son, por ejemplo, la alanina, ¿sí? Que se denominan aminoácidos glucogénicos porque a partir de una desaminación, ¿sí? Ceden sus grupos amino y entonces la cadena carbonada puede también ingresar al ciclo del ácido cítrico. Ya vamos a ver la importancia acá en el ciclo del ácido cítrico del oxalacetato, y entonces a través de esa vía también se va a incorporar. Entonces tenemos algunos precursores dentro del metabolismo, dentro de los más sobresalientes, los más comunes, los más importantes, todos estos, ¿sí? Que va a dar origen, digamos, la glucosa 6-fosfato ¿a qué? ¿Sí? Dentro de lo que es los animales va a seguir la vía de la formación de glucógeno, que es como se almacena, o se va a incorporar como glucosa sanguínea al torrente sanguíneo para dirigirse a otros lugares donde es necesaria, ¿sí? Para producir energía. O lo que es común acá en azul entre animales y plantas, como ustedes verán, este gráfico está muy bien hecho porque acá dice animales, acá dice plantas y el común está en el medio, para la formación de glucoproteínas, para la formación de disacáridos o para la formación de otros monosacáridos. En plantas específicamente también la glucosa 6-fosfato se almacena como almidón. También puede transformarse en sacarosa, que es como va a pasar a constituir, a formar parte de luego al final de las paredes celulares, ¿sí? No es que la sacarosa sea parte de la pared celular, sino que la sacarosa a través de otras reacciones va a llegar a formar la celulosa y la celulosa es la parte fundamental de las paredes celulares, ¿sí? Entonces en forma macro vemos acá cómo la gluconeogénesis es importante, ¿sí? La importancia de todos esos pasos que nosotros vamos a ver. ¿A partir de qué? Los más importantes para la formación de qué, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces ahora nos centramos en lo que es gluconeogénesis, ¿sí? Que son rutas opuestas de la glucólisis, en este caso graficadas, ¿sí? Y de la gluconeogénesis. Nosotros habíamos visto glucólisis, degradación de la glucosa, que se activaba, pasaba a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, fosfoglicerato, fosfoglicerato. Finalmente llegamos al fosfoenolpiruvato y al piruvato. Eran 10 etapas, ¿se acuerdan? Bien, esas 10 etapas están acá comparadas. La gluconeogénesis se da en sentido inverso, opuesta, rutas opuestas. Pero como ya estamos viendo, ¿sí? Tenemos una primera etapa que es diferente, o sea, en el paso número 10, luego tenemos otra en el paso número 2 y otra en el paso número 1, que son etapas diferentes. Por eso es que la glucosa, para pasar a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Necesitaba de energía como es el ATP para pasar a ADP. Entonces, gráficamente ya estamos viendo que
porque si son simplemente opuestas, todas las flechas irían en este sentido, ay, perdón, y luego todas las otras flechas irían en sentido opuesto. A ver. Vamos a ver si podemos con esto y así no se nos va la imagen. Bien, entonces decíamos que iba en este sentido y veíamos que en estas etapas, ¿sí? Esto está muy gráfico, muy claro, que por ahí en otras partes está expresado y no graficado tan claramente, ¿sí? Como vemos en esta etapa, que va a ser diferente, ¿sí? Va a seguir en la glucólisis esta vía y en la gluconeogénesis esta vía. Y simplemente son 3 etapas. El resto son comunes, como ustedes verán, ¿sí? Son esta, la 1, la 2 y la 10. Otra cosa más, cada vez que interviene, ¿quién? El ATP, ¿ven? Cada vez menos acá. El 1,3-bisfosfoglicerato. Ay, no puedo admitir, vamos a tener que activar otro. Bien, entonces decíamos esas 3 etapas fundamentales. Ahora, como está un poco chiquito, lo vamos a agrandar para ver una a una las etapas de las cuales estamos hablando. Esta es la 10, esta es fundamental, ¿sí? Esta lo vamos a ver, la conversión que consiste en la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato, que requiere, decimos, de 2 reacciones exergónicas, ¿sí? Nosotros vemos que la reacción, ¿sí? Para pasar de fosfoenolpiruvato a piruvato es exergónica porque da lugar a la liberación de energía, ¿sí? Con la formación de ATP. Entonces, la inversa no va a ser una reacción espontánea, va a necesitar que sea esta reacción inversa acoplada a otras reacciones que le suministren energía, la energía necesaria para que no se produzca en este sentido, ¿sí? Y esa energía necesaria, ¿sí? La da una molécula de ATP nuevamente, pero a través de tiene que ser superior a esta, por lo tanto, le da la piruvato a través de la intervención de la enzima que es la piruvato carboxilasa, ¿sí? El piruvato pasa a oxalacetato. Entonces necesita una molécula de ATP. Y para pasar de oxalacetato a fosfoenolpiruvato, va a intervenir la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y como coenzima el guanidín trifosfato. Esta es la etapa común que veíamos, ¿sí? De fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato pasa a 1,3-bisfosfoglicerato, también por la intervención de una molécula de ATP que suministra energía, y luego al gliceraldehído 3-fosfato, también por un NAD que está en su forma reducida, que se oxida. Entonces este también va a suministrar en alguna manera energía, esta coenzima, y va a liberar un fósforo inorgánico. Eso es totalmente inverso a lo que veíamos en la glucólisis. Las otras 2 etapas que son diferentes, que son el gliceraldehído 3-fosfato que pasa a fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Que puede hacerlo a través de primero pasando a dihidroxiacetona y luego a fructosa 1,6-difosfato o directamente a fructosa 1,6-bifosfato. En esta otra etapa, nuevamente, sí va a haber una hidrólisis y la actividad de una fructosa 1,6-bisfosfatasa 1, que se conoce con ese nombre. Fructosa 1,6-bisfosfato, que es el sustrato como siempre, entonces decimos fructosa 1,6-bisfosfatasa 1, pero esta es la 1, ¿sí? Para diferenciarla de otras enzimas que tienen el mismo nombre y actúan en otras etapas metabólicas.
Entonces tenemos que la fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato por medio de una isomerasa, que es lo mismo que la glucólisis, y finalmente tenemos esta última etapa que también es a través de una hidrólisis. La glucosa 6-fosfato pasa a glucosa por la actividad, sí, de la enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Bien. De nuevo repasado, un poco más detallado, y ahora vamos a ver más detallada aún la etapa número 10. De la síntesis de fosfonolpiruvato a partir de piruvato. ¿Sí? Que es ya vamos a desglosar lo que esta que habíamos descrito un poquito más, ahora vamos a desglosar esta, ¿sí? Esta etapa. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces acá aparece una molécula de bicarbonato. Esta molécula de bicarbonato, como ustedes ya vieron, ¿sí? Cuando vieron en el seminario, cuando vieron el tema de pH, cuando vieron el tema de soluciones buffer, y hablaron del buffer más importante de la sangre, ¿sí? Que se formaba a partir del dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono y agua, ¿se acuerdan que daba lugar a la formación de ácido carbónico? Luego el ácido carbónico se disociaba dando bicarbonato, ¿sí? Y más protón. Bien, ese bicarbonato es este, ¿sí? Que va a intervenir en esta reacción. El bicarbonato va a reaccionar con el piruvato, dando lugar a la formación de oxalacetato. Acá está la molécula desarrollada de oxalacetato, como este grupo carboxilo del bicarbonato se adiciona así en el carbono, ¿sí? Beta de este piruvato. Es una adición nucleofílica. El ATP, ¿sí? Le suministra la energía necesaria a través de una coenzima muy importante, la biotina, que ya vamos a ver cuál es la constitución de la biotina, que pasa el ATP a ADP más fósforo inorgánico. Como es una reacción acoplada, va a ceder la energía necesaria para que esta reacción se produzca. Y la enzima que interviene es la piruvato carboxilasa. La formación del oxalacetato, ¿sí? Que reacciona luego con el guanidín trifosfato, que es la guanosina unida a 3 grupos fosfato, como veíamos nosotros cuando veíamos coenzimas, ¿sí? Este grupo fosfato se va a unir en el carbono alfa o carbono número 2, y el guanidín trifosfato va a pasar a guanidín difosfato, se va a liberar, ¿sí? Este dióxido de carbono que ha sido adicionado desde el bicarbonato se va a liberar como dióxido de carbono, por lo tanto se va a producir la adición del grupo fosfato. Simplemente se adicionó para permitir, ¿sí? Que en este enlace, ¿sí? Que en este carbono se une el grupo fosfato y se forma el fosfoenolpiruvato. Entonces, para que se produzcan estas reacciones, se ha necesitado el suministro de energía de un ATP y de un GTP, el adenosín-trifosfato y el guanidín trifosfato. El dióxido de carbono intervino en forma de bicarbonato, y luego se libera. Y tenemos el fosfoenolpiruvato, ¿sí? En el carbono 2, acuérdense que se unía. Y ¿cuál es el papel de la biotina? Hablábamos de la biotina, acá, ¿sí? Cómo actúa la biotina en esa transferencia. El papel de la biotina en la reacción de la piruvato carboxilasa, y acá vemos como el bicarbonato, ¿sí? Nuevamente vemos la presencia del ATP, que era el que suministraba la energía para que esta reacción se produzca. La biotina, este es el largo lazo de que se conoce como biotinilisina. Esto obviamente está unido a la enzima, ¿sí? Que esta lisina es un aminoácido, parte eh, de la enzima, que tiene este brazo, que es que se conoce como el lazo de biotinillicina. Es que permite esta unión, es una
una unión covalente parecida a la unión de peptídica, ¿vieron? Carbono-nitrógeno. Este brazo simplemente se desplaza desde un sitio 1 en el cual toma el dióxido de carbono y lo transporta a un sitio 2 en donde se encuentra el piruvato y lo va a ceder para que se produzca la reacción y se forme el oxalacetato. Bien, eso gráficamente cómo está actuando esta lisina transportando el dióxido de carbono cedido por el bicarbonato para que se produzca la reacción. Entonces, ese era el papel de la biotina y hasta ahí llegamos con el tema de la primera etapa que decíamos que era muy importante. Vamos a ver si tenemos desarrollado, no, estamos salteados, entonces, sí, las otras etapas ya las desarrollamos. Esta que hablábamos, sí, de la hidrólisis que se producía, la hidrólisis que se produce para pasar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es la enzima que actúa acá. ¿Y qué más teníamos en esta parte? Me parece que había algo más que no estoy recordando. En este pasaje, fosfanol piruvato, acarboxipinasa, ese es otro. Bueno, es eso. Que las variaciones de energía libre, en este caso, al realizarse por la intervención de esta enzima, las delta de G me van a dar negativas, ¿sí? Que también es importante que aquí interviene siempre moléculas de magnesio, que acá no están graficadas, pero es importante el magnesio para que estas reacciones se produzcan. Y también que en el caso de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Esta última etapa se encuentra en la cara de la luz del retículo endoplasmático, de los hepatocitos y de las células renales y epiteliales del intestino delgado. Esta posición, ¿sí? De la ubicación, digamos, en los hepatocitos está en una relación directa con digamos, cómo es que hay un pasaje, si a través de la membrana, es todo un trabajo también de investigación, y cómo se forma en la glucosa y que está en relación directa con la glucosa en sangre, ¿sí? Por eso se da esto en el... sí, se da en el retículo endoplasmático interno y ya vamos a ver que como veíamos, el resto de la glucólisis se da en su forma total, se da en el citosol. En cambio, acá la gluconeogénesis tiene partes que se realizan en otros lados de la célula. La glucosa producida por la gluconeogénesis en el hígado o en el riñón, o bien la ingerida con la dieta, se envía a otros tejidos, como habíamos visto, o incluido el cerebro, ¿sí? O sea, acá también esta glucosa que ya habíamos visto que tenía otros destinos. ¿Qué más nos faltaba acá? Sino que es sí, ya vimos que es una hidrólisis de un éster fosfato, porque acá había una unión éster fosfato, entonces acá se producía la hidrólisis. Bueno, era eso de importante, creo que no hay más para decir. Está clarito el gráfico, están claritas las reacciones, toda la explicación de la primera etapa, que es una de las más importantes, está la intervención de la biotina, por ahí les hablan de la biotina y queda claro. Y acá tenemos lo que es las rutas alternativas, ¿sí? Desde el piruvato al fosfoenolpiruvato. Seguimos entonces, dentro de lo que habíamos visto, esta parte, ¿sí? Este proceso, que es el último que habíamos visto, el número 10, que habíamos visto acá, estamos analizando este proceso que es el más un poco más complicado y está más estudiado. Entonces habíamos visto cómo pasa paso a paso la intervención de la biotina en ese proceso y ahora las rutas alternativas, ¿sí? O sea, cómo el piruvato
pasa a eso tan sencillo que nos parece que es el fosfonolpiruvato, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos graficadita, que vemos acá el gráfico de una mitocondria, ¿sí? Membrana externa, membrana interna, cuando vemos esos pliegues estamos ya en el esquema de una mitocondria. Y el resto va a ser citosol. El piruvato de la glucólisis cuando se produjo la glucólisis o viene de otras rutas alternativas como vimos, el piruvato sí ingresa a la mitocondria y por la enzima piruvato carboxilasa, a través de una adición de dióxido de carbono, forma el oxalacetato, la molécula de oxalacetato. Este oxalacetato, que es de 4 carbonos, ¿sí?, va a pasar a malato para poder salir de la mitocondria, y acá el hecho es que ha gastado energía porque en alguna medida el NAD le cedió un protón para oxidarse. Entonces el NAD en su forma reducida pasa a su forma oxidada, ¿sí? Como siempre decimos, esta coenzima que interviene con la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, el oxalacetato pasa a malato, y el malato es la forma en la cual sale de la mitocondria, nuevamente va a pasar por la malato deshidrogenasa, en este caso ya es citosólica, es la misma enzima que actúa en diferentes lados, por lo tanto es una isoenzima, ¿sí? Es una reacción inversa esta. La malato pasa al oxalacetato, y el oxalacetato ya sabemos que va a reaccionar con la fosfonolpiruvato carboxinasa citosólica en este caso, y va a pasar por una descarboxilación a la formación del fosfonolpiruvato. Este esquema me está diciendo dónde ocurren estas reacciones, que es la que nosotros vimos ya, ¿sí? Que por ahí es simplemente y sencillamente como el piruvato pasa a fosfonolpiruvato. Pero todas estas reacciones se producen. ¿Y por qué? Porque tienen que mantener niveles, ¿sí?, equilibrados entre los NAD oxidados y los NAD reducidos para los diferentes metabolismos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, va a haber un gasto, digamos, una oxidación del NAD en el interior de la mitocondria. En este caso, que sería el otro, que es el pasaje, ¿sí?, a través de la mitocondria sin gasto, sin utilización de NAD, de nicotinamina adenina, se compensa, ¿sí? Porque en esta etapa, como vemos, va el lactato, ¿sí?, va a utilizar el NAD oxidado, se va a reducir, y en este caso también el NAD oxidado que se va a reducir. Pero en esta etapa es como que se compensa este con este, ¿sí? Y en esta etapa, sí, este NAD es el que va a dirigirse a otros procesos metabólicos. Bien, entonces tenemos este lactato. ¿Se acuerdan este lactato? Cuando nosotros vimos glucólisis, veíamos que el piruvato, si en presencia de oxígeno, iba y formaba acetilcoenzima A y seguía la ruta del ácido cítrico. En este caso, cuando en anaerobiosis el piruvato daba lugar a la formación del lactato. Bien, esta es la inversa, ¿sí?, de esa ruta. El lactato, que a través de la lactato deshidrogenasa pasa a piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria, hay un gasto de dióxido de carbono, ¿sí?, por la piruvato carboxilasa, de nuevo se forma el oxalacetato y se forma el fosfonolpiruvato, ¿sí?, que va a continuar la vía. Entonces acá incorpora dióxido y libera dióxido nada más, ¿sí? Esta es otra vía de formación de fosfonolpiruvato. En síntesis, todo eso es para la formación de fosfonolpiruvato. Y decíamos que en este caso se compensa este con esta NAD. Y en cambio en este podemos ver a dónde va y dónde se requiere esa molécula.
¿Qué más teníamos? Esta es la intervención en caso de cuando se produce con la intervención de la mitocondria. A ver, ¿qué más tenemos acá? También la importancia de los ATP. Que ya habíamos visto. Esto es síntesis de almidón. Bien. Entonces lo que ahora podemos ver, es que está desarrollado el paso a paso de todo esto. Podemos ver aquí, ¿sí? Si vemos el esquema general, que cuando hacíamos el análisis de la glucólisis, al final el balance energético nos daba 2 ATP, ¿sí? En este caso, se van a utilizar 2 ATP, 2 GTP, 2 ATP, 4 ATP, ¿sí? 4 ATP, 2 GTP y 2 NAD. Entonces vemos que el gasto de energía para que se produzca, ¿sí?, la gluconeogénesis es mayor que lo que se produce en una glucólisis. Entonces, en total, como veíamos, ¿sí?, si nosotros vemos el esquema general, nos estaría dando como decíamos, o sea que la gluconeogénesis es energéticamente cara, pero es esencial, ¿sí? Y podemos decir que la variación global de la energía libre de la glucólisis es de aproximadamente 63 kJ por mol, y en las mismas condiciones de la delta de G, o sea, la variación de energía global de la gluconeogénesis desde el piruvato es de menos 16 kJ. Por lo tanto, la glucólisis como la gluconeogénesis son procesos esencialmente irreversibles en la célula, ¿sí? O sea, cuando se inicia la glucólisis va a terminar en piruvato, y cuando se inicia la gluconeogénesis, el piruvato va a terminar en glucosa. ¿Por qué? Porque todo a través de estas diferentes enzimas que actúan, ¿sí?, de diferentes maneras, produciendo diferentes reacciones, hacen que toda esta reacción sea con un delta de G negativo, ¿sí?, aunque este sea de menor valor y este sea de mayor valor en este sentido, pero son con delta de G negativo. O sea, una vez que se desencadena una de ellas, no vuelven atrás. Y bueno, como decíamos, energéticamente es cara, porque teníamos que se gastaban 2 piruvatos en total, y habíamos sumado los ATP, 4 ATP, 2 GTP, 2 NAD, y 4 moléculas de agua. No estamos contando las moléculas de agua. 4 moléculas de agua. Bien. Hacemos una pausa y volvemos con algo más sencillo, ya más charlable, ¿sí? Y vemos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, sí se entendió. ¿Sí? Bueno, traté de ser reiterativa en algunas cosas como para que algo vaya quedando ya. ¿Sí? Bien. Ya algo por lo menos ya va quedando, tenemos las ideas generales, ¿sí? Que es la idea.